yo acudiría a definiciones que hicieron en su tiempo Truffaut o Chabrol. Decían que el estilo de Lan era implacable e inexorable. Me parece que son dos palabras que definen muy bien el estilo de este cineasta verdaderamente único, que, como decía Juan, se formó en el cine mudo e hizo alguna de las cumbres del cine mudo, y que, sin embargo, ya con su primera película sonora intuyó las posibilidades del sonoro, y además de una utilización absolutamente inteligente y expresiva, porque hay que ver, incluso en esta película, que ya es una película de madurez, cómo esto también que decía Miguel, de que la violencia muchas veces no se muestra directamente. Sin embargo, él utiliza muchas veces el off y el sonido para sugerir muchas cosas, además de lo que ya sugiere la imagen, con lo cual la riqueza expresiva es enorme. Por otro lado, yo quería también destacar un aspecto muy claro de su estilo, que es un hombre de formación arquitectónica, en que se le ve que tiene mucha más pasión por la arquitectura que por la pintura, y ese sentido arquitectónico que tiene, incluso visualmente, lo tiene también narrativamente. Sus películas están estructuradas de una forma perfecta, como si se tratase de edificios, como si tuviese una estructura de arquitecto, que eso también es muy destacado en su estilo. Y yo creo que también es muy importante ver la sencillez del estilo, porque se podría definir que él muestra exclusivamente lo imprescindible. Él nunca en un plano pone más imágenes o más cosas de las que son necesarias. Y ya quiero terminar diciendo que en el fondo, Los Sobernados, pese a ser una película de cine negro, pese a tener unos motores aparentes, que es la corrupción, tal, en el fondo lo que es una maravillosa historia de amor entre dos personajes que lo hacen ese actor genial, que es Glenn Ford, que no puede decir más cosas con la mirada que lo que él dice, y su mujer, Jocelyn Brando, porque el motor de la historia, en el fondo, es esa historia de amor. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Y además se inicia otra historia de amor entre Gloria Graham y Glenn Ford. Decía Jiménez Rico lo de la arquitectura. Yo siempre me han fascinado de Friedland, por ejemplo, las barras de los lugares de tomar copas. Es algo fantástico, y en esta película sale un lugar de tomar copas como para ir allí todos los días, porque realmente es una maravilla. Y decía también Miguel Marías que nunca muestra, pero fíjense el uso que hace de los insertos. En esta película es muy famoso, la mayoría de vosotros lo conocéis, toda la historia de qué ocurre con el café, pero fijaros antes el inserto que hay de la cafetera. Y nada más, y está ya publicado en varias listas, y yo he tenido que hacer en una lista sobre las 15 películas favoritas de mi vida y en otra sobre las 25, en las dos estaban Los Sobornados. Es decir, que para mí es una de las películas más pegadas a mi piel, a mi vida y por muchas circunstancias, pero sobre todo cuando dice Antonio Jiménez Rico, solo se ve lo que hay que ver. Fíjense en la cocina que se ve el filete, ese filete que decía Juan Cobos, a lo mejor es el último que tomamos porque la niña va a empezar a ir al colegio. Y se ve ese filete y dan ganas de comer ese filete. Ellos lo parten por la mitad, una para ella y otra para él. Y dice que no es guapa Miguel Marías, Jocelyn Brando, es verdad que no es guapa, pero es muy atractiva. Es una mujer llena de atractivo. Con todos ustedes, una verdadera obra maestra del cine, Los Sobornados de Friedland. Bueno, vaya película, ¿eh? Te deja sin aliento. Digamos que es una película que pertenecería al género de las hipnóticas. Ahora ya podemos hablar de ese primer plano, pero el primer plano de esta película marca todo lo que va a ser la película. Marca el ritmo, marca el estilo, esa puesta en escena austera, seca, despiadada y a la vez con una enorme temperatura. La película es del año 53. Hemos pasado últimamente varias películas del año 53, no les vamos a aburrir con los acontecimientos que sucedió ese año, así que si os parece vamos ya directamente a hablar de la película, y vamos a hablar y empezar de una manera no habitual, y es hablando de Glenn Ford, porque hemos visto hace poco también Hilda, y decíais vosotros, y es verdad, que es un actor excepcional. Esta película sin Glenn Ford yo creo que es otra. Los asombroso como está planos en esta película. Ford, la mirada de Glenn Ford es sobrecogedora.
porque lo dice todo. Es decir, los momentos en que se pone a hablar nostálgicamente de su esposa, de su mujer, es una mirada tierna, patética, dura. Todo el tiempo, sí. Bueno, es que esta película... Cuando le lleva la bandeja... Esta película yo creo que una de las cosas maravillosas es la elección de los actores. Porque hablabais antes de Jocelyn Brando, que no será guapa, pero es la mujer con la que uno se casaría. Sí, Yo también. Es encantadora. Claro. Y en cambio, Gloria Graham, que evidentemente es otro personaje fastuoso de esta película, es un personaje que tiene ya ese tono un poco turbio, que te sugiere que es más la amante... Pero con la que te casarías por segunda vez. Y luego, es muy importante la viuda Duncan, que nada más que aparece... Es la Lady Macbeth de Orson Welles. Exactamente, dices, este personaje qué antipático es. Y cómo es de atractiva la señora que la matan. Ah, sí. Bueno, va ganando. Lucy Chapman. Según van pasando 24 fotogramas por segundo, va siendo más atractiva. Los ojos empiezas a descubrir que son más grandes, que la mirada es más inteligente y empiezas... Pero lo de Glenford es que es curioso porque yo estoy de acuerdo contigo que es un colosal actor y yo creo que no tiene el reconocimiento de que tienen los grandes mitos. Es que fue muy poco estrella, creo que era muy cotidiano, muy americano, muy hombre de la calle, muy normal. El otro día vimos Hilda, que por cierto, no sé si será, porque claro, yo la versión que he visto recientemente es esta, la que acabamos de ver doblada, pero a mí me da la sensación que eso pertenece al soundtrack de la película, que hay como un homenaje a la música de Hilda. Sí, hombre, aquí suena Hilda. No, es que a veces, en las versiones españolas... pero no te fíes que a lo mejor lo han puesto en la película española. Tendrían los derechos. Pero efectivamente hay un homenaje. Yo creo que además es homenaje. Son Columbia las dos. Compraban las canciones y luego las utilizaban toda la vida. Y además que es un homenaje, está claro. O sea, está Glenford, es una película de Columbia y suena con un ritmo correspondiente al momento y tal. Pero es que Glenford está bien en esta película, está bien en los últimos años, en las películas ya de madurez, está bien en aquella película de Frank Capra que se llamaba... Los cuatro agentes del apocalipsis. En los westerns. Cimarrón está maravilloso. En los westerns. En el tren de las tres. Ahora, yo creo que el personaje más conmovedor que yo le he visto es este. Porque es hay un fenómeno que se produce en la película nada más arrancar, que es muy inteligente, de estructura narrativa, que es que en el momento que muere su esposa, ya se consigue la complicidad del espectador con el personaje de Glenford. Entonces ya el espectador está dispuesto a aceptar toda serie de irregularidades que haga, porque entiende por qué este señor pierde ya los papeles. Y esa complicidad funciona perfectamente. Entonces entiendes que aunque sea vengativo, que tampoco es tanto, porque hay varias ocasiones que puede matar. Exacto, pero siempre llega el momento de la verdad y se contiene porque hay algo de su ética personal o de su conciencia de policía honrado e íntegro que se lo impide, pero el espectador es tan cómplice de él que llega a resultar el personaje conmovedor y le justifica todo. Yo creo que eso es uno de los motores también de la película, porque entiende que todo lo hace por amor a la esposa perdida. Y a mí me parece que esto es bastante original de este tipo. Eso es lo que quería Lang, eso es lo que Lang lo entendía muy claro. Esa es la película, que claro. Si conseguía que el punto de vista del espectador fuese el punto de vista del protagonista, claro. Se haría cómplice de, como te has dicho, de todas las cosas que van pasando, porque cualquier espectador que imagine que le ha pasado lo que le ha pasado a este hombre, que buscaría la forma de vengarse a cualquier precio. Exacto. Y efectivamente, pues, ahí se comprueba, esa comunión que se produce es maravillosa. Con Glenford, Lang encontró uno de los actores afines al estilo que había adoptado en esa época de su carrera. En Deseos Humanos ocurre exactamente lo mismo. Tiene el mismo tipo de sobriedad, de sencillez, de precisión en cada uno de los gestos. A mí hay uno de los momentos que más me gusta de esta película, es cuando él aprieta la boca para contener las lágrimas en el momento en que se despide de la casa que acaban de vaciar y que abandona. Es un momento que no está subrayado, que no está patético, que no tiene música. Es uno de esos momentos que lo dice todo con una mirada y un levísimo gesto, que encima es un gesto de contención, no un gesto de expresión. Y es maravilloso y es importante en todo el planteamiento moral que preside la película, ese gesto que tiene final cuando está agonizando Gloria Graham, de por fin acceder a hablarle de su mujer en términos no de descripción policial externa, sino contarle un poco qué es lo que él ha perdido y qué es la relación que tenía con ella. Es uno de los momentos que hacen que esta película sea más emocionante de lo normal en las películas de Lang, que las películas de Lang normalmente, y yo le admiro enormemente, pero
las admiro más que me conmueven, porque tiene una visión tan lúcida y tan implacable, tan escéptica sobre la realidad, que no intenta nunca producirte emoción. Y aquí te hace compartir de tal forma el punto de vista del personaje que estás mucho más cerca de lo habitual de los que tiene un componente de piedad mayor. Y hay una compasión en esta película que lo hay por los secundarios. Este personaje de Selma Jackson, algo así parece que se llama, la vieja coja, que le indica el personaje de Lucy Thompson, que vemos que está desesperada, que quería al tal Duncan, del que no sabemos nada, excepto sospechamos que era un corrupto, que estaba casado con esa especie de bruja, y que, sin embargo, ella